Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema de funciones definidas por nosotros mismos en matemática. Y al final de la clase hacemos el quiz de los lunes. Entonces, pongamos un título ahí que diga definiendo. Gracias. Vemos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ya le digo. Es la 56. Ok. Definiendo nuestras propias funciones. Recordemos que matemática tiene sus propias funciones y que todas las funciones de matemática empiezan con mayúscula. Entonces, tal vez la primera sugerencia es, cuando defina sus funciones, hágalo en minúscula. Así nunca habrá conflicto entre sus funciones y las de matemática. Vean, para definir una función, por ejemplo, aquí dice en el PDF que definamos f de x igual a x cuadrado. Esta parte de acá, pues es lo que tenemos en matemática en los libros, en el cuaderno en general, pero eso habrá que traducirlo a la sintaxis de nuestro software matemática. Para empezar, los paréntesis curvos no se usan, sino que usamos cuadrados, porque en matemática todo lo que es funciones y comandos va con paréntesis cuadrados. Luego, para funciones podemos usar el símbolo igual o el símbolo 2 puntos igual, que en muchos casos es casi lo mismo, pero hay ciertas diferencias. Entonces, para definirlo, digamos, la primera intención sería poner f de x igual x al cuadrado. Así lo haríamos en matemáticas corrientes, pero esa no funciona. Entonces, habría que cambiar ese x por paréntesis cuadrados. ¿Okay? Paréntesis cuadrados. Luego, una cosa muy importante, aquí se le pone una raya abajo, un underscore. Eso se hace solamente si es la primera vez. Es decir, de ahí en adelante, cada vez que usted habla de f de x, no le pone la raya abajo, solamente a la hora de definirlo es solamente. La raya abajo, sí, es solamente al definir la función. Luego, aquí se le puede poner 2 puntos igual, que generalmente yo lo recomiendo, poner 2 puntos igual. Pero generalmente, o uno puede también hacerlo sin el 2 puntos igual. Entonces voy a definir dos funciones, g de x y f de x. Ambas son lo mismo. Pero le ponemos ahí a una igual a x cuadrado y a otra 2 puntos igual. Y en general no hay problema. El problema está cuando el parámetro que se le manda no es un dato simple, sino que es un dato tipo lista. Si es un dato tipo lista, cuando me refiero a dato, me refiero a la variable x. Si la variable x es un dato simple, como un número, un string, etc., eso no da problema a esto. Le puede poner sin el 2 puntos igual. Pero si el dato que se manda, si el parámetro es un string, un vector, una matriz, entonces aquí sí hay que poner 2 puntos igual. Conclusión, generalmente lo mejor es poner 2 puntos igual en la definición. ¿Okay? Pero cuando el dato es sencillo, se puede uno abstener de eso. Entonces, ¿lo ejecutamos?
Ahí quedó definido. Una cosa importante, si pones dos puntos igual, vea que no genera output. Buenas. Mientras que este sí. ¿Ah? Ajá. Mientras que ahí sí nos generó un output, el segundo. ¿Ok? Yo puedo evaluar la función ahí, puedo poner, por ejemplo, f de 3 que va a dar 9. G de 3 también da 9. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. Bueno. Puedo definir la función, por ejemplo, no solamente en números, puedo definirlas en una letra, por ejemplo, a la 3. Puedo definir la función, la puedo evaluar en a la 3. Sigamos. Aquí defino una función de dos variables. Voy a ponerle por ahí recortes. Dice que defina f de xy igual x cuadrado más y3 y calcule f de 3, 2. Vemos f de x, y, 2 puntos igual. Venga, a cada una de las variables le ponemos el underscore, a esta x y a la y. Solamente en esta línea de instrucción, ya después no. Y ponemos x cuadrado más y a la 3. Lo definimos. ¿Ah? ¿El número de qué? A 57 ahora. $57. Ok, vean, ahí está f de xy. Voy a calcular f de 3, 2. F de 3, 2 me da 35. ¿Qué es 3 al cuadrado? Más 2 a la 3. No, mentira, 3 a la 3. Ah, no, es que lo definí mal. Es x al cuadrado. Aquí va de nuevo. 3 al cuadrado es 9. 2 a la 3 es 8. 8 y 9, 17. Está bien. Pero yo antes había definido f aquí arriba como x cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Le caí encima. F de 3, f de x, ¿cuánto vale? X cuadrado. Es decir, hay una sobrecarga del nombre de la función. Ella entiende que si le mando dos parámetros, me refiero a esta. Y si le mando un parámetro, me refiero a esta otra. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer la definición. Dicho sea de paso, si ustedes quieren limpiar una función, es decir, que no sea ya más, ¿verdad? Porque yo aquí cada vez que hablo de f, cada vez que hablo de f, de x, ella me tira lo que es f de x. Pero si le pongo, por ejemplo, o g de x, si le pongo clear g, entonces ya la g queda en color azul, ya se desasigna. Entonces, si yo pregunto ahora cuánto es g de x, me dice que g de x es g de x, porque nadie se la ha definido. ¿Okay? Sí. Sí, o con un parámetro. Yo pongo, por ejemplo, f de x, dos puntos igual, 3x más 1, ya decir, f de a, b,
esa la mantiene, a cuadrado más b3, pero f de a ya la deja como 1 más 3a, porque le acabo de cambiar. Ya, o sea, si es solamente un parámetro, sí lo modifica. Esta otra definición, puedo definir cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, esto. De nuevo. Nuevo aquí. Definimos f de n. Dos puntos igual. Sumatoria. Recuerden que cuando hay cajitas, con el tab usted va moviéndose entre las cajitas. Entonces, K, tab, 1, tab, n, tab. Ahora, esto de acá es una fracción, entonces cojo este de acá. Frac. 1 tab K. Ajá. Cuando lo defino, sí. Sí, si no, no lo acepta después, no va a hacer lo que tiene que hacer. Ok, ahí lo defino. Y luego pregunto por f de 5. Ahí está. 137 sobre 60. Vean, con respecto a esa pregunta que acaba de hacer el compañero, vamos a ver qué pasa si no ponemos la raya abajo. Empecemos con la otra sencillita. Ahí estaba. Vamos a copiarla del principio. Esta. Ya me la volé. Por aquí está, esta. Digamos que yo defino, ahí está, digamos que defino x al cuadrado. Esta. F de 3 me da 9. Perfecto. Ahora digamos que le hago un clear a f. Como empezando de nuevo. Y lo hago otra vez, pero no le pongo la raya abajo. A ver qué hace. Ponemos f de 3. Me dice que f de 3 es f de 3. No ejecuta la acción. Entonces ahí, la raya abajo es importante para definirla. ¿Okay? Ok. Trabajando con módulos. Tal vez antes de eso, voy a poner un par de ejemplos más. Por aquí los tengo apuntados. Ok. Digamos, haga una función que reciba una lista, o que reciba un par de listas y determine si son iguales o no. Haga una función que reciba un par de listas y determine si son iguales o no. Ajá. No, eso es así, f, voy a ponerle que compare, una función que se llama compare, que recibe v1 y v2. ¿Ahí qué le falta? Underscore, ¿verdad? A cada uno. V1 es la primera lista, le llamo V1 porque son vectores. En matemática le llama listas, pero yo le llamo vectores. V1, V2 y le ponemos ahí
Voy a propósito a no poner el 2 puntos igual, a ver qué hace. Ponemos el igual. Y yo simplemente comparo si V1 es igual a V2. ¿No? Aquí, digamos, esto es una pregunta booleana. ¿Es la lista o el vector V1 igual al vector V2? Eso me tiene que dar true o false. ¿Okay? Y digamos que yo no le pongo el 2 puntos igual. Vean el error que sale. No me mandó error. Porque es que no... Sí, el problema es que aquí puede ser que V1 y V2, no hay forma de saber si son listas. Sí. Aquí no hay error, pero sí. Voy a reservarlo para el siguiente ejercicio. Aquí me salió mal el ejemplo. Pero bueno, aquí puedo comparar. Compare la lista 1, 2, 3 con la lista 1, 2, 3. Y me da que da true, son iguales. Y si le pongo menos 3, me da que es falso, ¿verdad? Entonces puedo comparar listas. Ajá. Sí. No hay error. Pero es que el problema es que ahí, vamos a ver, usted dice que no le puso 2 puntos igual y siempre aún así le funcionó bien. Sí. Es que aquí no hago ninguna referencia a ninguna función de listas. Pero si hago referencia a funciones de listas, tengo que ponerle 2 puntos igual. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta parecida para que vea a qué me refiero. Haga una función que reciba un par de listas y determine si contienen los mismos elementos o no. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3 y 1, 3, 2 debería dar true, ¿verdad? Y 1, 2, 3 y 1, 3, 5 debería dar false, ¿verdad? Tiene que tener los mismos elementos, aunque sean en desorden. Voy a salvar esto, guardar como clase 3 pm. Recuerden siempre en los quizzes, está salvando en una llave maya su quiz, que va a la luz, les pierde los últimos 5 minutos tal vez. Pero si digamos 35 minutos de quiz y se va a la luz, fatal. Así que tengan esa precaución, esa es su responsabilidad. Bueno, esta función, compare, habría que hacer una pequeña modificación. ¿Cuál sería? Tengo que saber si este conjunto está contenido en este y al revés. Recuerden que esto es booleano, eso da true o false. Pero bueno, y lo que quiero saber es si tiene los mismos elementos. ¿Cómo le hago? Podría hacer cosas tan complicadas como, podría hacer cosas tan complicadas como hacer un for en el primero y comparar con el segundo y al revés. Pero lo más sencillo que se me ocurre es, ordeno este y los comparo. ¿Verdad? Los ordeno. Entonces ya, aunque son 1, 2, 3 y 1, 3, 2, al ordenarse quedan 1, 2, 3 y los puedo comparar y tiene que quedar igual. Entonces aquí le hago un sort V1 igual sort V2. Y aquí vean que me da error, porque aquí sí estoy haciendo referencia a una función de lista. ¿Sí? Vean que ahí sí me protesta. Aquí no me protestó porque ella no sabía que se trataba de listas, pero aquí sí. Entonces hay que poner el 2 puntos igual. Entonces, en general, casi que lo mejor siempre es poner el 2 puntos igual. Yo comparo
Por ejemplo, 1, 2, 3, con, por ejemplo, 3, 2, aquí le voy a poner algo como 5 menos 4. A ver, me dice que son los mismos elementos. Pero si le pongo aquí, por ejemplo, un menos 2, me dice que no son iguales, ¿verdad? No entendí la pregunta. Así lo que hago es, los ordeno y luego los comparo. Cuando yo comparo dos listas, matemática lo que hace es elemento por elemento compararlo. Y si coinciden, me da un true y si no, me da un false. Entonces, por eso es que primero los ordeno. Ahora, por ejemplo, puede ser que yo ponga aquí, voy a ponerlo aquí abajo, 1, 2, 3, y aquí le pongo 1, 2. Ahí me da falta también, porque le faltan elementos. 1 con 1 sí, 2 con 2 sí, 3 con nada, entonces ahí da error. Dice que no se pueden comparar. Ok, pasemos al siguiente tema, el siguiente que es módulos. Es el comando modul. Los módulos son funciones un poquito más complejas que las funciones que hemos definido hasta ahora. Y generalmente la idea es que se requiere un poquito más de trabajo antes de dar el output. ¿Okay? La sintaxis es más o menos la siguiente. Uno pone, por ejemplo, su función f de x. Aquí voy a poner una variable, pero puede ser la que ustedes quieran. 2 puntos igual. Ponemos la palabra module. 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 Ok, module va a tener aquí primero que todo, esta explicación que voy a dar ahorita es solamente la estructura, no es la sintaxis, es para que se entienda cuál es la estructura. Ahorita entramos a la sintaxis. Aquí ponemos las variables locales, vean que inclusive voy a escribir texto español. Variables locales, X1, Y1, W1, lo que usted quiera. Luego, después de que ustedes ponen las variables locales, ponen las instrucciones, pone instrucción 1, punto y coma, instrucción 2, punto y coma, etcétera, punto y coma. Aunque dicen que el etcétera ahora no se usa. Pero cierto que etcétera va con mayúscula. Es una abreviación. ¿Qué se usa ahora en lugar de etcétera? No, se dice... ¿Cómo es que se dice ahora? ¿O cómo es que se debe decir? Entre otros. ¿Okay? Están X, Y, Z, entre otros. En lugar de poner etcétera. Pero lo cierto del caso es que toda mi vida yo he usado etcétera. Y ahora resulta que no se debe usar. Muy bien. Y aquí está la instrucción N. Sin punto y coma. Entonces, usted, por ejemplo, quiere dar una respuesta y ocupa hacer proceso 1, instrucción 1, instrucción 2, lo que sea, antes de calcularla. Cuando ya la tiene listo, simplemente la última instrucción, voy a poner instrucción N. Instrucción N mayúscula. Esto sería lo que devuelve. Y si usted le pone punto y coma, no devuelve nada, solamente ejecuta acciones. Se convierte en lo que llamamos a veces procedimiento, ¿no? Es como un void en Java, ¿verdad? Si ponemos punto y coma acá,
No devuelve nada, pero ejecuta cosas. Y si no le ponemos punto y coma, entonces va a devolver esto que está acá. Esa es más o menos la estructura de un módulo. Entonces ponemos palabra module, llaves, ahí ponemos las variables locales, eso puede quedar vacío si quieren. Luego las instrucciones separadas por punto y coma, y al final lo que queremos que devuelva. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Ese ejemplo que está acá no merece usar un módulo, porque yo lo puedo calcular en forma directa. De hecho, voy a hacerlo sencillo y también con módulo para que ustedes comparen. El módulo es cuando, para dar la respuesta, yo necesito hacer algún preproceso. Pero vamos, hagámoslo. Voy a definir GDN. GDN sería 2 puntos igual. Ponemos frac n entre n más 1 más raíz de n. Esa sería la definición sencilla, sin usar módulo. Ahora voy a usar módulo. Sería f de n. Les pongo la palabra module. Tienen mis variables locales. Se me ocurre hacer una variable para guardar la fracción y otra para guardar el radical. Simplemente por ejemplificar el módulo. Entonces, una f para fracción, una r para radical. Y aquí yo defino f igual, ponemos esta fracción aquí, punto y coma, r igual radical, punto y coma. Luego calculo la suma, voy a definir una variable más local, suma s igual f más r, punto y coma, y pongo una s. Entonces, quiere decir que lo que va a devolver de último es la suma. Aquí lo he hecho bien, digamos, explotando las propiedades del módulo, pero por supuesto que esta sería lo más fácil. Eso es simplemente para que comparen cuando uno usa módulo. Entonces uno hace algunos cálculos previos. Yo calculé la suma antes, calculé el radical antes. Insisto una vez más, no hace falta, simplemente es para que vean que se puede hacer. Aquí calculé la suma de las dos partes y aquí es la respuesta. Entre otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, también es poner, por ejemplo, print aquí. Y decir, punto y coma, fracción, la parte fraccionaria es, y pongo f. Y la parte radical, por acá, print, la parte radical es r. Les puedo poner algunos prints, siempre todo con punto y coma. Y lo ejecutamos. Les voy a calcular, por ejemplo, g de 2.5. G de 2.5 me da 2.29542. F de 2.5 tiene que darme lo mismo. F de 2.5 me da lo mismo, nada más que me da más información. Me va a decir que la parte fraccionaria es esta, que la parte radical es esta, y que este es el resultado que coincide con este de aquí arriba. Entonces, esos son... ¿Sí? Sí. Déjeme ver porque es que se me descargó el micrófono inalámbrico, ando aquí con una batería. Este aquí, es una coma. Después, sí, la variable lleva coma.
Okidoki. Ok. Haga una función que reciba una lista de enteros o de reales y devuelva eh, aquellos valores que son mayor estricto que la media. La media o el promedio, le llamamos muchas veces la gente acá. ¿Sí? ¿Cómo decimos media en inglés? Average es el promedio, pero en estadística se usa esa palabra, mean, medio. Por cierto, cuando a uno le dicen, you are so mean, ¿qué le quieren decir? ¿Ah? Malo, usted es muy malo. No sé si se escribe igual, pero se pronuncian parecidos. Ok. Les hago una función que recibe una lista de reales y devuelva aquellos valores que son mayor o estricto que la media. Entonces la función, le ponemos el nombre que ustedes quieran, mayores que la media. Recibe un vector, dos puntos igual. Le ponemos módulo. Abro y cierro de una vez, llaves, perdón, paréntesis, no, llaves, coma, y luego vienen las instrucciones. Voy a definir por acá una variable local que se llama media. Aquí tampoco hace falta usar módulo, pero vamos a hacerlo para aprender un poquito cómo es que se utiliza. Entonces voy a poner que la media es igual a, en inglés, mean de V. Muy bien. Ahora aquí voy a poner una variable local que diga mayores. A mí me gustan los mayores, como dice la canción, mayores. Esa canción me favorece, ¿verdad? Sí. Mayores. Sería un select. Select, punto y coma. ¿Qué seleccionamos? De V, aquellos valores que son mayor estricto que la media. Media. Ampersand. Y luego simplemente regresamos los mayores. Es para cerrarla, es como se cierra la consulta. A mí me parece más bien un poco una majadería, pero bueno, es lo que pide matemática. Cuando yo pongo una expresión lógica que debe cumplir los valores que ando buscando, debo terminar con un ampersand. Mayores. Ahí está. Si quieren, para que valga la pena, voy a poner que aquí print la media. La media es, y aquí voy a poner
n, para que saquen decimales, media. No sé, digamos, no les dé pereza escribir nombres largos porque matemática, una vez que usted lo define, se los reconoce. Mayores, y ahí está. Mayores que la media. Voy a mandarle un vectorcito. Por ejemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Entonces ahí la media es 2.5. Está la mitad entre ambos. La media es 2.5. Y los valores que son más grandes que la media serían estos tres de acá. Muy bien. Ok. Otro ejemplito. Haga una función que reciba una lista y devuelva una lista de enteros y devuelva la suma de los valores primos. Por ejemplo, si le mando 2, 3, 8, de ahí primos solamente son el 2 y el 3, debería darme un 5. Okay. Sume primos, recibe V, los puntos igual. Esta la puedo hacer como función, no hace falta que la haga como model. Voy a hacerla como model para ejemplificar un poquito más esta parte, pero no hace falta. Model, llaves. Aquí ponemos, por ejemplo, los primos. Y aquí ponemos la suma. En los primos va a ser un select. ¿De quién? De V. Preguntando quiénes son prime Q. Recuerden que prime y prime Q se parecen mucho, pero este es booleano. Y aquí lo dice, vean, es un primo. Así se llama esa función. Es un primo. El otro prime, que nada más le falta la Q, ese me devuelve un entero. Me devuelve exactamente un primo. Prime 1 me da el 2. Prime 2 me da el 3. Me dan los primos están ordenados, por decirlo de alguna forma. El primero es el 2, luego sigue el 3, luego sigue el 5, luego sigue el 7. Eso es lo que hace prime, dame esos números. Sería prime Q. Ok, ahí está. Me falta punto y coma. Desde ahí seleccioné todos los que son primos. Puedo poner un print que diga los primos son primos. ¿Okay? Luego voy a calcular la suma. La suma se calcula con la función total.
La respuesta puede ser un string. En este caso voy a poner que print la suma de los primos es, aquí ponemos suma. No le ponemos punto y coma a esa línea, entonces sería lo último. Ok, la corremos, no hay error. Y ponemos primos. Hagamos un ejemplo pequeñito, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí primos son el 2 y el 3 y el 5. Eso suma 10. ¿Okay? Si le agregamos el 7, primos son 2, 3, 5, 7 y suma 17. Ok. Pasamos al siguiente tema. Hallando instancias. Vamos a mejor hallando ejemplos. Hallando ejemplos. En inglés, ejemplo significa, se dice instance. Okay. Los gringos dicen for instance, por ejemplo. También dicen for example, ¿verdad? Pero también se usa for instance. Entonces, instancia, en español la gente no lo usa para decir ejemplo. Okay. Generalmente en programación usamos la palabra instancia para referirnos a un caso en la que se cumple algo. ¿Okay? Una instancia de la clase, por ejemplo, empleado, es el objeto. Es un ejemplo específico. Vamos la idea de las instancias o de esta expresión es que matemática nos da la posibilidad de preguntarle por ciertas cosas de manera un poco más amplia. Tal vez voy a explicarlo con este ejercicio. Dice, halle 4 números, vamos a copiarlos, no como dibujo, sino como texto. Halle 4 enteros que cumplen la ecuación x más y igual 10. Halle 4 pares de enteros que cumplen la ecuación x más y igual 10. Esa pregunta es fácil y la puedo responder sin necesidad de usar matemática. ¿Ok? Díganme un par de enteros que sumen 10. 5 y 5, 6 y 4, 9 y 1, 8 y 2, 7 y 3. Hay un montón. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pares? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos pares hay que sumen 10? ¿Ah? 5. Ajá. Pero ¿qué tal, por ejemplo, 20 y menos 10? Ah, esa parte no es verdad. Es que entonces ahí hay que tener cuidado porque una cosa es lo que le pregunto y yo tengo una intención y otra cosa es lo que me dice matemática. Bueno, entonces el comando para eso se dice find instance. Find instance. Encuentre un ejemplo.
Deme un ejemplo, es lo que estamos diciendo ahí. Ahí encuentro un caso. Instance es un caso. Encuentro un caso. Entonces, eso tiene dos partes, jóvenes. La primera parte de la instance es generalmente una expresión lógica. ¿Qué es lo que usted quiere que se cumpla? Y la segunda parte son las variables involucradas en esa expresión lógica. Por ejemplo, en este caso yo sé que las variables involucradas son X y Y. Eso es lo que estoy buscando, X y Y. Ahora, ¿qué quiero que cumplan? Que X más Y sea igual a 10. Ven que le pongo con doble igual porque no es una asignación, sino que es una comparación. Yo le digo, entonces, aquí mi expresión lógica. Yo quiero que X más Y sea igual a 10. Averígüeme X y Y. Entonces me dice, ok, por ejemplo, 0 y 10. Y digo, ok, eso está bien. Pero la pregunta dice que son 4 pares. 4 pares de enteros. Ahí tengo uno. Pero resulta que ese Feinstein tiene un argumento adicional. Un argumento que me dice si yo le puedo poner cuántos pares quiero. Porque ahí encuentro un caso, pero yo digo, encuéntreme 4 casos. Encuentre 4 y me sale con esto. Porque lo que estaba buscando son números complejos. Ahí busco números complejos. Okay. Yo sé, y usted también lo tiene claro, que usted está pensando en 6 y 4, 5 y 5. Pero matemática no. Para que piensen eso, tengo que especificarlo. Entonces, tengo que decirle, por ejemplo, voy a seguir aquí abajo. Yo los quiero enteros. Primero voy a buscarlo, voy a ponerle, para que salgan enteros, tengo que ponerle integers. Esa instrucción me dice de qué tipo. Y luego la cantidad. 4. Entonces ya no me tira complejos, sino que me tira enteros. Pero vemos a lo anterior, ¿verdad? Es que eso no era lo que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en números que están entre 0 y 10. Ah, si es lo que usted está pensando, entonces tiene que especificarlo. Habría que ponerle aquí un i. Este i que está aquí en la tabla, por acá. Y usted quiere que el 0 sea menor o igual que el x, menor o igual que el 10. Y que el 0 sea menor o igual que el y, menor o igual que 10. O sea, usted le pregunta, quiere que el x esté entre 0 y 10 y quiere que el y esté entre 0 y 10. Y le pide 4. Y ahora sí, me tiró 0 y 10, 6 y 4, 9 y 1, 5 y 5. Ok. Y ahora me salta la siguiente inquietud. ¿Cuántas parejas habrá? No importa que estén al revés y al derecho. ¿Cuántas parejas? Ahí tengo 4. Entonces, aquí nos damos cuenta de que podemos usar esta idea para contar cuántas posibilidades hay. Si le pregunto por 5 parejas, las podrá encontrar, ¿verdad? Sí, hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo no quiero contarlas, puedo poner aquí mejor un ¿qué? Slash, doble slash, ¿cuánto? Para que no me toque contar. Total. Total lo que hace es sumar. Yo aquí quiero saber cuántos elementos hay en la lista. Length. Son length, me dice, sí hay 5. Le pido 5
y ella encuentra 5. Ok, entonces ahora en lugar de pedirle 5, le voy a pedir 50, a ver si las encuentra. Le pido 50 y me dice que no, que las que encuentra son 11. Hay 11. Entonces, esta es una forma de contar aquí con matemática. Porque yo le pido cierta cantidad y ella me dice las que logro encontrar. No solamente me dice cuántas encuentra, sino me dice cuáles son. ¿Cuáles son? Le quito esta cosa, control X, con este, el 0 con el 10, 1 con 9, 2 con 8, 3 con 7, 4 con 6, 5 con 5, 6 con 4, 7 con 3, 8 con 2, 9 con 1, 10 con 0. Ahí alguien me dice, sí, profe, pero están repetidas algunas, ¿sí? El 4 con 6 y por ahí está el 6 con 4, que son básicamente la misma. Pero si logramos, si las contamos al revés y al derecho, control V, son 11. Y si solamente las cuento, digamos, en una dirección, digamos 6 y 4 o 4 y 6 nada más, no cuente la pareja dándole la vuelta. ¿Cómo hago yo para preguntarle eso? Porque ¿en qué se diferencia 4 con 6 y 6 con 4? En que 4 con 6 la X es más pequeña que la Y. Y en la otra es la Y es más grande que la X. La X es más pequeña, más grande que la Y. Entonces, una forma de preguntarle solamente las que son, digamos, para ver las que son diferentes, sería una condición más y X menor o igual que Y. Entonces, de esa me dice que hay, ¿cuántas encontró? 5. 0 con 10, 1 con 9, 2 con 8, 3 con 7, 4 con 6, 5 con 5. Entonces, aquí está la clave, en poner las condiciones que yo vaya requiriendo. Generalmente uno lo hace como por iteraciones. Yo observo, yo empecé con esta. Ya me empezó a tirar cosas un poco feas, como complejos y demás. Le puse eso. Luego yo quería que son fueran enteros, pero no negativos. Le puse esto. Y ahora no quería que me repitiera, le puse esto. Entonces, esa es un poco la clave. Suponga que tenemos un candado de combinaciones con 4 aros. Este. A ver. Candado de combinación. Como este. Entonces, si alguien se quisiera robar la bicicleta que usted tiene aquí con ese candado, ¿cuántas veces debería tantear el candado? ¿Ah? No. Creo que no. Pero no anda tan perdido. No anda tan perdido. Pero 10,000. Esa ruedita de acá tiene 10 posibilidades. Esta tiene 10 posibilidades porque va del 0 al 9. Ahí hay 10 números. Entonces, 10 por 10 por 10 por 10. ¿Okay? 10 a la 4. 10 a la 3 es 1000. Por 4, 10,000. Así que 9,999 era una muy buena respuesta. Faltó uno nada más. Ok. Entonces, eso ustedes lo aprendieron en matemáticas discretas hace un tiempillo. Bueno, vamos a responder eso usando software, pero también ustedes dicen, bueno, es que era más fácil con matemáticas discretas. Sí, pero matemáticas discretas le dice cuáles son. Perdón, cuántas son. Y en cambio el software le dice cuántas son y cuáles son. Es una cosa que no hacemos en discretas. Y además puedo, como tengo las operaciones lógicas, puedo preguntar cosas más caprichosas. Texto. Yo voy a apuntar find instance. Ok. Yo ando buscando
A, B, C, D. 4 cosas. ¿Okay? Y quiero que esas cosas, que la A esté entre 0 y 10, no, y 9. Y voy a copiar esta y pegarla. La B, la C y la D. Y la A, la B, la C y la D. Pues ando buscando un número donde A está entre, ando buscando un vector, esto, donde la A está entre 0 y 9, B entre 0 y 9, C entre 0 y 9, y aquí D entre 0 y 9. Salud. Si me tira, por ejemplo, ese, 9, 0, 9, un medio. Ah, un medio. Hay que decirle que son enteros, integers. Ahí está. ¿Okay? ¿Puede encontrar dos de esos? Sí, ahí está. Son dos posibles claves. Llegó el ladronzuelo y probó con 0939, no le funcionó. Luego probó con 8013, tampoco. ¿Cuántas veces tiene que probar? Bueno, aquí yo tengo una posibilidad, dos posibilidades. Para no estar contando ahí, voy a poner el length. Tengo dos posibilidades. Le pedí 2 y obtuvo 2. Le pido 20 y encuentra 20. Le pido 200 y encuentra 200. Le pido 2000 y encuentra 2000. Le pido 20,000 y encontró 10,000. Entonces ahí ya sé que se pasó. Entonces, lo que yo voy haciendo es como agregando un cero más para ver hasta dónde logro encontrar. Yo no lo sé de antemano, pero yo le digo, busque. ¿Hay 20,000? No, no hay 20,000, hay 10,000. Entonces, aquí no solamente me dice cuántas hay a lo sumo, sino además me dice cuáles son. Lo voy a explicar, aunque en realidad no lo explica, porque ya sabe que son 10,000, son demasiados. Ahí me tira más o menos un principio del output que debería obtener. 0000, 0001, 9998 y así. Y aquí dice que faltan 9,996 más. ¿Okay? Le pongo control V a eso para que me tiren que son 10,000. Esta es una forma de contar. Ahora supongamos que yo digo, ¿cuántas claves, ¿cómo se llama eso? Combinaciones hay si pedimos que sea creciente. O sea, que sea algo así como 1, 2, 3, 4. O 3, 5, 8, 9. ¿Cuántas hay de esas? Ya ahí, por ejemplo, hacerlo con teoría de conteo, que ustedes vieron en discretas, es más complicado, porque la pregunta es más caprichosa. Suponga que tenemos un candado de combinaciones de cuatro aros. Me faltó la pregunta, ¿cuántas combinaciones hay? ¿Cuántas combinaciones posibles hay? Vamos con una pregunta parecida a esta. Suponga que tenemos un candado con 4 aros. No sé si le llama aros a eso, yo me lo inventé. Debe tener un término mucho más bonito. O rueditas, no sé. ¿Cuántas combinaciones posibles hay que sean crecientes? Ejemplo, 2, 5, 8, 9. Es crecientes. La primera más chiquitilla que la segunda más chiquitilla que la tercera y la tercera más chiquitilla que la cuarta. Menor, podemos pedir menor o menor igual. Si pedimos menor estricto, hay mucho menos.
Si pedimos menor o igual, hay más. Es que habría que agregarle a esta instrucción de acá. Aquí está lo que aquí es, ¿verdad? Pida. ¿Qué más le pedimos? Y A menor o igual que B, no, menor o igual, pongámosle menor. Menor estricto que B, menor estricto que C, menor estricto que D. Pedimos esta condición. ¿Okay? Entonces ya no van a haber 10,000, van a haber muchísimo menos, porque no todas cumplen esa condición. ¿Cuántas hay? Estoy pidiéndole 20,000, a ver si las encuentra. Yo sé que antes no me encontró ni siquiera sin condición, ahora mucho menos. 210. Hay 210 combinaciones que cumplen eso que está ahí. Y además de eso, no solamente me dice cuáles son, perdón, cuántas, sino cuáles. Yo le digo, ¿cuáles son? Control X son esas. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, 0, 3, 5, 7, etc. Un problema frecuente, voy a ponerle aquí control, sí. Un problema frecuente que a veces se encuentra uno es lo siguiente. Digamos que yo le digo mire, guárdeme en una lista todas las posibles combinaciones. Bueno, ahí están, pero están con la letrilla A y una flecha, la letrilla B y una flecha, la letrilla C y una flecha, y la D y una flecha. ¿Cómo hago yo para quitarle eso? Hay un truco. Voy a poner aquí a esto voy a ponerle combinaciones, combinaciones, igual a eso. Perdón, sin eso, combinaciones, ahí están. A, B, C, D. Son 210. Ahí están todas, bastantillas. No demasiadas, pero bastantillas. Ahora, si yo quiero quitarle la flecha y la letra, se puede usar el siguiente truco. Pongan, primero que todo, las letras. Las letras son A, B, C, D. Entonces pone A, B. Primero que todo voy a poner un título para eso. Truco para deshacerse de las letras y las flechas. Ponemos las letras A, B, C, D. Si fueran X, Y, C, pero aquí son A, B, C, D. Y ponemos slash punto. Luego ponemos esto. Yo no lo voy a poner todo porque yo le puse un nombre, le puse correcciones, le puse combinaciones. Por aquí arribita. Eso se llama combinaciones. Combinaciones se refiere a todo esto, a toda esta parte de acá. Entonces pongo ABCD y aquí pongo combinaciones. Entonces me tira la misma información, pero sin las letras y sin las flechas. ¿Okay? Que es muy útil, por ejemplo, si yo ando buscando cosas y además estas letras y todo esto me estorba. Y aquí trabajo nada más con puros números. ¿Okay? Y en realidad, ¿qué es lo que se hace? Yo hago aquí como una evaluación. Recuerda que el slash punto es una evaluación. Entonces, lo que hago es evaluar por ejemplo, con esta combinación de acá, con la siguiente combinación, y así sucesivamente va generando todos los posibles puntos. Pero este truquillo es muy útil, muy, muy útil. Además de que quita mucha basura que nos estorba. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. De hecho, ese de paso no me salió en la clase pasada, así que aquí tampoco me va a salir. Pero es lo siguiente. Los dejo para que lo pensemos para la próxima vez, próxima clase. Dice así. Supongo que tenemos un candado de 4 combinaciones, perdón, de combinaciones que
Hola, que tenemos un candado de 4 combinaciones que no con. Ay, me dice mi papá, ¿verdad? Con 4 aros. Ahora les voy a dejar que ustedes lo corrijan en la casa porque ahí falta eso. ¿Cuántas posibles, cuántas combinaciones posibles hay que sean solo de valores primos? Solo de valores primos. ¿Ok? Les voy a mostrar la forma en la que no me salió. Y les voy a dejar a ustedes para que lo hagan en la casa como si sale. ¿Cómo si sale? Es que de estos, por ejemplo, vamos a ver. No se ve aquí ninguno. Pero bueno, la idea con la que sí sale es hacer un select de estos vectores. Nada más que cuando yo uso el símbolo número, ya no va a ser un número, va a ser un vector. ¿Ok? Y tengo que preguntar si ese vector tiene entradas primas o no. Prime Q, por ejemplo, de 3, me dice que es verdadero. Pero si le pongo prime Q de 3 y 5, me genera 2 true. Le puedo aplicar el prime Q a un vector. ¿Ok? Entonces, básicamente es que todo esto que está acá fuera verdad. Así que se pueden hacer algunas cosillas ahí, como por ejemplo, hacer el prime Q, luego le quito los duplicados, y si solamente queda un true, entonces sí es una combinación admisible. Esa es una posibilidad. Pero vean mi primera intención, todavía no sé muy claro por qué fue que no me salió. Eso me tiene frustrado. A ver. Si no, en la casa llego a revisar qué fue. Yo pido esto, pido eso. Ya no quiero eso de que sea creciente, ya eso no me interesa. Solamente quiero que sean primos. Entonces, ya es hora del quiz. Y lo que voy a pedir aquí es que sea y prime Q A. Pido que el A sea un primo. Pero solamente voy a hacerlo con A y vean que no tiene nada. ¿Sí? No sé por qué no funciona. Voy a revisarlo en mi casa con tiempo, sin la presión del público, ¿verdad? Y después lo vemos. Bueno, vamos a ir a hacer el quiz. Ajá. ¿Aquí? No, creo que no lo aguanta. ¿En este? No, aquí se ponen las variables siempre. No sé por qué no lo aguanta. Y por ejemplo, si solamente pongo prime Q A, tampoco. Como que no me funciona en esta parte. ¿Okay? Entonces, esta funcioncilla no me está funcionando para esto. Bueno, la palabra de paso, voy a cerrar aquí porque si no, están en la casa, oyen y no tienen que oír.